Hola y bienvenidos a Historias Bíblicas Vivas. Hoy vamos a explorar una de las historias más profundas y reveladoras de los Evangelios, el encuentro de Jesús con un hombre ciego de nacimiento. Este relato, que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, no solo nos habla de un milagro físico asombroso, sino que nos sumerge en un profundo debate sobre la fe, la ceguera espiritual y la verdadera identidad de Jesús. Antes de empezar, suscríbete porque esta historia te va a cambiar la forma de ver la Biblia. Imaginemos la escena. Jesús camina por las bulliciosas calles de Jerusalén con sus discípulos. El sol cae a plomo sobre las paredes de piedra y el murmullo de la gente llena el aire. De repente ve a un hombre conocido por todos en la ciudad, un ciego pidiendo limosna. Nunca ha visto un amanecer ni el rostro de su madre. Su vida es una eterna oscuridad, sin colores ni luces. Es un recordatorio de la lucha diaria. Los discípulos, al verlo, le preguntan a Jesús algo que refleja el pensamiento común de la época. Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Creían que una aflicción tan grande debía ser el resultado directo de un pecado, pero Jesús les da una respuesta que rompe con todas sus ideas preconcebidas. Les dice, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Qué perspectiva tan radical! Jesús no ve un castigo, sino una oportunidad para que la gloria de Dios brille con una luz deslumbrante. Entonces Jesús se agacha, escupe en el suelo y hace un poco de lodo con la saliva. La gente alrededor probablemente se detuvo, curiosa y extrañada por este acto tan peculiar. ¿Qué estaba haciendo el maestro? Con una ternura que podemos imaginar, Jesús toma el lodo y lo unta sobre los ojos cerrados del ciego. Luego, le da una instrucción simple pero crucial. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre, sin dudar, se pone de pie. Quizás alguien lo ayuda a guiarse por las calles que conoce solo por el tacto y el sonido. Su corazón debe haber estado latiendo con una mezcla de esperanza y nerviosismo. ¿Sería posible? ¿Podría este extraño ritual cambiar la única realidad que había conocido toda su vida? Llega al estanque de Siloé, se arrodilla y, con manos temblorosas, se echa agua en la cara, lavando el lodo de sus ojos. Y entonces ocurre el milagro. La luz inunda su ser por primera vez. Parpadea, abrumado por una avalancha de formas, colores y detalles que nunca había imaginado. Ve el brillo del sol en el agua, las texturas de las piedras, los rostros de las personas que lo miran con asombro. Su mundo, antes oscuro y limitado, explota en una sinfonía de imágenes. Podía ver. La alegría y el asombro deben haber sido indescriptibles. El hombre regresa a su barrio, pero algo es diferente. Ya no camina a tientas, sino con la cabeza en alto, mirando todo a su alrededor. Sus vecinos y aquellos que lo conocían de toda la vida se quedan perplejos. Se preguntan, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos dicen que sí, que es él. Otros, incrédulos, argumentan, no, pero se le parece. La transformación es tan radical que les cuesta reconocerlo, pero el hombre mismo lo confirma con una alegría desbordante. Soy yo. La gente, emocionada y confundida, lo rodea y le pregunta, ¿y cómo es que ahora puedes ver? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Él les cuenta la historia con sencillez. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a Siloé a lavarme. Fui, me lavé y ahora veo. No añade teorías teológicas ni explicaciones complejas. Simplemente narra su experiencia, su verdad. La noticia del milagro corre como la pólvora y llega a oídos de los fariseos, los líderes religiosos. El hecho de que el milagro ocurriera en sábado, el día de descanso, les causa un gran conflicto. Para ellos, hacer lodo era considerado un trabajo y por lo tanto una violación de la ley sagrada. Así que, en lugar de celebrar la curación de un hombre que había sufrido toda su vida, se llenan de sospecha y hostilidad.
Llevan al hombre que había sido ciego ante ellos para interrogarlo. Es un juicio en toda regla. Le preguntan una y otra vez cómo fue curado. El hombre repite pacientemente su historia. Pero los fariseos no están interesados en la verdad del milagro. Están buscando una manera de desacreditar a Jesús. Algunos de ellos declaran: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros, con una pizca de sensatez, se preguntan: ¿cómo puede un pecador hacer tales señales? Se produce una división entre ellos. Vuelven a presionar al hombre preguntándole directamente: ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? La respuesta del hombre es valiente y directa, fruto de su propia experiencia innegable, que es un profeta. Su fe está creciendo. Ha pasado de llamar a Jesús aquel hombre a reconocerlo como un enviado de Dios. Los fariseos, frustrados y sin poder negar la evidencia, deciden llamar a los padres del hombre. Piensan que quizás ellos puedan arrojar dudas sobre la historia. Les preguntan: ¿es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Los padres se encuentran en una posición muy delicada. Saben que si confiesan que Jesús es el Mesías, serán expulsados de la sinagoga, lo que significaba un aislamiento social y religioso total. Con miedo responden con cautela: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Pasan la responsabilidad a su hijo, protegiéndose a sí mismos, pero dejando a su hijo solo frente a la ira de los líderes religiosos. Así que los fariseos, por segunda vez, llaman al hombre que había sido ciego. Esta vez, intentan una táctica diferente. Le dicen con una falsa piedad: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Están tratando de intimidarlo, de forzarlo a coincidir con su veredicto sobre Jesús. Pero el hombre, lejos de acobardarse, responde con una lógica aplastante y una pizca de ironía. Dice: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. ¡Qué declaración tan poderosa! Él se aferra a su experiencia, a la realidad innegable de su transformación. No se deja enredar en sus debates teológicos. Su testimonio es su verdad. Su confianza crece y ahora es él quien empieza a cuestionarlos. Les pregunta: ¿por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis vosotros también haceros sus discípulos? Esta pregunta es una provocación directa y los fariseos explotan de rabia. Lo insultan y le dicen: discípulo de él serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. La respuesta del hombre es brillante. Les dice: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio del mundo no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Con una lógica impecable, el hombre que nunca había recibido educación formal expone la ceguera espiritual de los eruditos religiosos. Su argumento es irrefutable. Ha pasado de ser un receptor pasivo de un milagro a un audaz defensor de Jesús. Su vista física le ha abierto los ojos de la fe. Incapaces de refutar su lógica, los fariseos recurren al ataque personal y al abuso de poder. Le gritan: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y lo expulsan de la sinagoga, lo aíslan, lo convierten en un paria por decir la verdad. El hombre que acababa de recibir la vista es arrojado de nuevo a una especie de oscuridad. Pero esta vez es una oscuridad social, no física. Pero la historia no termina aquí. Jesús, que nunca abandona a los suyos, se entera de que lo han expulsado y va a buscarlo. Jesús no solo sana, sino que también busca, cuida y restaura. Cuando lo encuentra, le hace la pregunta más importante de todas: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El hombre que solo conocía a Jesús por el nombre y por el tacto de sus manos pregunta:
¿Quién es, Señor, para que crea en Él? No puede reconocerlo por la vista, pues nunca lo había visto antes. Y Jesús le responde con una revelación directa y personal, pues lo has visto, y el que habla contigo, Él es. En ese momento, el hombre no solo ve a Jesús con sus ojos físicos, sino que lo reconoce con los ojos de su corazón. Todo encaja. El que lo sanó, el profeta, es el Mesías, el Hijo del Hombre, y postrándose, lo adora diciendo: Creo, Señor. Esta historia es un viaje increíble desde la ceguera física a la visión espiritual. Mientras el hombre ciego gana la vista y la fe, los fariseos que presumen de ver y saberlo todo, se hunden cada vez más en su propia ceguera espiritual, incapaces de reconocer la luz que brilla justo delante de ellos. Jesús concluye diciendo: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. La historia nos desafía a preguntarnos: ¿dónde estamos nosotros? ¿Somos como el ciego, conscientes de nuestra necesidad y abiertos a la luz de Jesús? ¿O somos como los fariseos, tan seguros de nuestro propio conocimiento que nos volvemos ciegos a la verdad de Dios? Que esta historia nos inspire a buscar a Jesús con un corazón humilde, listos para que Él abra nuestros ojos a las maravillas de su gracia. Gracias por acompañarnos. Tienes la serie completa en el enlace de arriba, no te la pierdas.